¿Qué ha habido, gente de YouTube? Bienvenidos de vuelta a una siguiente parte del iceberg de los bad endings. Parte 3, ¿eh? Me alegro de comunicarles que ya tenemos los suficientes finales para un nuevo iceberg. Aún dicho esto, pueden seguir enviando más sugerencias y así podemos dejar el iceberg más choncho. No me dejen el iceberg de los mapas perturbadores solo. Yo añadiré los puestos necesarios para completarlo, pero sería cool que ustedes fueran parte de él. Please, suscríbanse, no les cuesta nada. Eso me motivaría mucho y formarían parte de esta creciente comunidad. Es más, si llegamos a los 20,000 suscriptores, saco la última parte este próximo viernes. Yo sé que es posible. Solo tienes que picarle al botón. Pero píquenle pues. Bueno ya. Sin más que comentar, comencemos con el video. Nivel, Lisa. La saga Lisa consta de 3 juegos, los cuales son Lisa the First, Lisa the Painful y Lisa the Joyful, juegos RPGs que cuentan las historias entrelazadas entre los diferentes protagonistas de cada juego. Antes de comenzar con spoilers de esta saga, invito a la audiencia a vivir por ustedes mismos la experiencia que ofrece esta saga, que sin duda, no dejará a nadie indiferente ante su gran trama llena de momentos trágicos, violencia desmedida y un vistazo al lado más pútrido del ser humano. Dale una oportunidad. Dicho esto, comencemos con este breve resumen de la saga, y sus devastadores finales. Lisa the First, es el primer y único juego con una perspectiva diferente a los siguientes 2 juegos, asemejando un estilo a juegos como Yume Nikki. En Lisa the First, encarnamos a Lisa, la cual, es un pilar de esta saga. Lisa es una niña que vive sola con su padre, que dicho sea de paso, es un depravado que abusa de su propia hija. Ella no puede escapar de casa, y lo único que puede hacer, es soñar con liberarse de las garras de su padre. Durante el juego, descubriremos más y más de la historia de abuso de Lisa y del cómo su padre Marty Armstrong, pasó de ser un padre normal a un completo monstruo en su vida. Su padre apareciendo en cada lugar de su mente, Lisa perdiendo su cordura, un objeto fálico recordando los abusos recibidos, todos estos elementos, comprendían un viaje cruel por la psique de una víctima de abuso sexual quien, al final de todo, acepta su cruda realidad. Al final del juego, Lisa se encontrará frente a lo que parece ser un reflejo de ella misma, y haciendo creer a Lisa e incluso el jugador que habrá una resolución satisfactoria, una en la que Lisa, tal vez reciba un emotivo discurso sobre enfrentar a su padre, huir y dejar todo atrás, o lo que sea suficiente como para encontrar paz para ella, la cruel realidad, será muy diferente. El extraño reflejo se voltea y nos deja ver que es Marty, quien recuerda amenazante a su hija y que jamás podrá ser libre, a lo cual, huyendo de sus palabras, y conforme avancemos, una pantalla de Game Over se situará frente a nosotros, dejando en claro el destino de la pobre Lisa, y cómo nunca se librará de su enfermo padre. Personalmente, este final es el peor posible en la saga, ya que se nos revela en la tercera entrega que Lisa, al no poder con su sufrimiento, opta por acabando en oscura y deprimente soledad su tortuosa existencia, a la par de dejar a su hermano mayor y a un posible interés amoroso de la infancia, con un pesar tal, que es el eje de muchas de las dantescas acciones que se desatarán en el futuro. Yéndonos a la siguiente entrega, Lisa the Painful es la segunda parte de la saga, la cual, cambia en su totalidad muchos de los aspectos de su parte antecesora, aunque como lo dijimos anteriormente, la historia de Lisa tendrá aún bastante relevancia. Esta vez, seremos Brad, quien, por la secuencia inicial, y los flashbacks inducidos por una droga altamente peligrosa e importante en la trama, sabremos que se trata del hermano de Lisa. En el mundo de Lisa the Painful, las mujeres han desaparecido, Brad es un hombre adicto al joy, la droga más consumida en este universo, los efectos de esta, mitigan en dolor físico y mental del usuario, a la par de como efecto secundario, poder convertirse en un monstruo abominable. Aparentemente, este detalle no le molesta a Brad, quien parece vivir su vida sin un motivo.
hasta que, por azares del destino, conoce a un pequeño bebé, al cual cobija bajo su ala, y lo lleva a su refugio en el que vive junto a sus amigos. Más temprano que tarde, Brad se da cuenta de que el bebé es una niña, la única en el mundo. Brad sabe lo que eso significa, y a causa de traumas del pasado, y la situación del mundo en el que se encuentra, él decide cuidar de Buddy, nombre que le asignó, de todo el mal que hay en el exterior. Pasado los años, y tras una sobreprotección que resulta enfermiza para una ya crecida Buddy, Brad recapacita sobre este modo de crianza, a lo que muestra el mundo exterior a la niña empleando un disfraz que oculte sus rasgos femeninos. Habiendo dejado la droga Joy, y sufriendo alucinaciones a causa de la abstinencia, en las cuales recuerda a su hermana Lisa, y el pesar que le causa haberla dejado con su monstruoso padre, Brad tendrá una recaída a Joy y una sobredosis que le dejará inconsciente por unas horas. Volviendo a su refugio, Brad se encontrará con la escena de una pelea sangrienta, en la cual, uno de sus amigos, moribundo, le informa que Buddy, Rick y Sticky se encuentran desaparecidos. Así comenzará Lisa de Painful, y la historia de Brad tratando de encontrar a su hija adoptiva, una historia llena de luchas encarnizadas, una vista al declive de la moral humana y el dilema de la protección sobre alguien que no la desea. El final de esta parte de la saga, nos muestra cómo Brad, mutilado, habiendo asesinado a quienes fueron sus amigos y aliados en el pasado, y al fin llegando hasta Buddy, para entre comillas, rescatarla, ella revela cómo la enferma sobreprotección, el confinamiento a ese cuarto subterráneo y la crianza que Brad trató de darle, la dañaron más que nada en el mundo. Tras dicho esto, Buddy podrá dar, o no, dependiendo de la decisión del jugador, un abrazo final para que posteriormente, Brad, muera frente a ella. Este final es triste, ya que los traumas del pasado de Brad motivaron una razón que él creía correcta, y en la que vio en Buddy una oportunidad de redención para lo que no pudo hacer con su hermana Lisa, solo que esta vez, Buddy no lo necesitaba de la manera que él creía, y terminó destruyéndole la vida por lo que él creía eran las mejores intenciones. Esto se refuerza debido a la escena final, en la que, después de su muerte y posterior resurrección como monstruo del Joy, Brad se dirigirá a la casa de Buddy, en donde, mientras duerme, el Brad monstruoso la verá, y solo podrá pronunciar el nombre de Lisa, así reflejando como todo lo que hizo por Buddy, era motivado a causa de la culpa que le causó abandonar a su hermana, y no por ser un buen padre. Un final que castigó aún más a un personaje roto. Alguien, que después de 35 años de existencia, el día de su muerte, fue cuando recién comenzó a vivir. Como última parte de la trilogía, en Lisa de Joyful, ahora tendremos control sobre Buddy, y usando el final de la anterior entrega como inicio de esta, nos enfrentaremos a un Brad mutante, o eso parece hasta que entra en escena Butcho, personaje mostrado en la anterior parte, el cual, parece estar empeñado en causar sufrimiento a Brad, solo que esta vez, lo toma bajo su cuidado y deja sola a Buddy. Tras esta primera escena, Buddy sale de su refugio y encuentra a la banda de Bolo, quien tenía el objetivo de tomar a la chica para sus perversas intenciones. Rando, un personaje igualmente de la anterior entrega, quien se presumía muerto a causa de un enfrentamiento contra Brad, vuelve para proteger a Buddy a pesar de estar malherido. Por suerte del destino, una criatura mutada del Joy aparece, y ataca a la banda, siendo esta una buena distracción para que Rando y Buddy huyan. Vagando por la zona, se encuentran con una pared, en esta se hallan escritos una lista con los nombres de los líderes que gobiernan esas tierras. Esto hace a Buddy tomar la decisión de convertirse en la más temida, acabando con todos y cada uno de los líderes de esa pared. Siguiendo la travesía de Buddy para acabar con los señores de la guerra en Olive, también desentrañaremos elementos del pasado de otros personajes, como lo son Rando y Butcho. Siendo este último un personaje de alta relevancia en la trama, ya que, remontándonos a la entrega anterior, Yado, un misterioso científico, le cuenta a Butcho su plan para dominar el mundo a base del Joy, droga maquilada por él mismo, la cual fue vendida como un proyecto militar escondiendo sus monstruosos efectos para su propio beneficio. Butcho formaría parte de este plan distribuyendo la droga por Olive, anunciándola como una droga estimulante, y fundando los Guerreros de la Alegría. El plan no terminaría ahí,
el Joy, teniendo la consecuencia de convertir al usuario en una masa amorfa y violenta según el nivel de trauma físico y mental que éste tuviera, sería usado por Yado para crear al monstruo más abominable jamás hecho, usando a su propia hija como conejillo de indias. Butcho, teniendo encomendado elegir al hombre que criaría a la hija de Yado, elegiría a Brad, ya que, cuando el plan llegara a su conclusión, Butcho tomaría a Brad mutado por el Joy y ambos hombres, Yado y Butcho, separarían sus caminos para no verse nunca más. Este plan deja muchas preguntas, pero, la que atenderemos ahora será, ¿por qué Butcho desea tener a un Brad mutante en sus manos? La respuesta a esta pregunta se resume en que un joven Butcho conoció a la hermana de Brad, Lisa, mientras ella aún vivía. Butcho se preocupaba por Lisa y llegó a enamorarse de ella, pero como todos sabemos, Lisa acabaría con su vida para huir del abuso de su padre. Esto deja a un Butcho lleno de ira y dolor, sentimientos que no sabe dirigir a nadie más que al hermano mayor de Lisa, Brad, no habiéndola protegido de su padre y evitando su muerte. Es así que el camino de venganza de Butcho comienza, primero destruyendo el gimnasio de Brad, y mutilando la cara de su hijo adoptivo Rando, para después formar parte del plan de Yado. Volviendo al punto actual, Butcho, aún teniendo a su merced a Brad, no tendría el mismo odio que le motivó a iniciar con su vendetta. Deprimido, sabiendo que la venganza no traerá a su amada de vuelta a la vida, Butcho usará el Joy en sí mismo y recurrentemente verá a Lisa a lo largo del juego, esto, como una alucinación causada por el uso de la sustancia. Volviendo con Buddy y Rando, este último le revelará la verdad a la chica, diciéndole su verdadero nombre, el cual sería Dustin Armstrong, hijo adoptivo de Brad y por ende, una suerte de hermano para Buddy. Rando parece preocuparse mucho por Buddy, tratando de detener la masacre que realiza en pos de convertirse en alguien fuerte, exhortándole que desista, ya que no es el camino que debería tomar, debido a que es uno peligroso, que le puede costar la vida, y con ello, el futuro a la humanidad. Durante el camino del par de hermanos, Dustin muere y Buddy queda sola, a pesar de ello, completa su cometido, y todos los nombres del muro han sido tachados. Pero algo parece fuera de lugar, monstruos del Joy y hombres regados por todos lados aparecen en el camino. Yado, quien esperaba a Buddy al final del camino, agradecerá a la chica por haber acabado con los señores de la guerra para después, ordenar a uno de sus monstruos acabar con ella. Ante esto, Butcho se hace presente para decirle que tiene una cura contra los efectos del Joy, además de que le ayudará a encargarse del monstruo, siendo así que Buddy tiene camino libre para ir tras Yado y, tras una difícil pelea, Yado se ve acorralado por Buddy sin escapatoria alguna. Yado, desesperado, maldecirá a Buddy por creerse superior a él, revelando ser su padre y como este, la usó para sus planes. Antes de decir alguna otra cosa más, Butcho acaba con Yado lanzándole una cuchilla, y tirándolo por un barranco. Después de esto, Butcho hablará por última vez con Buddy aclarando las cosas, diciéndole que Brad fue su único y verdadero padre, que fue un hombre bueno que no merecía lo que le pasó, que todo fue a causa del dolor y sufrimiento que le trajo la muerte de Lisa, y Buddy no debía sufrir por todo ello. Butcho acepta la responsabilidad de sus actos al haberle hecho tanto daño a Brad, y por la cadena de sucesos que desató su sed de venganza. Butcho, como última forma de redención hacia la chica que le recordaba tanto a Lisa, decidió salvarla de las manos de Yado, y comenzando la transformación a un monstruo, Butcho recordará a Lisa, e implorará por su perdón. En una pelea final contra el Butcho mutado, la cual no durará mucho, Butcho, con la poca cordura que le queda, decide decapitarse a sí mismo, para salvar a Buddy por una última vez. Como decisión final y llegando al punto de no retorno rumbo al bad ending, a Buddy se le presentarán dos opciones: tomar el antídoto que le ofreció Butcho, y darle una posible oportunidad de supervivencia a la humanidad, o por el contrario. Por el contrario, si Buddy decide no tomar el antídoto, se nos mostrará como el Brad mutante yace mutilado en el suelo y posteriormente, vemos a una Buddy que ha mutado en un monstruo del Joy, y frente a ella, se encuentra el cuerpo destrozado de su hermano Rando, terminando el título con esta depresiva última vista. Como escena final, saltará un diálogo en el cual Lisa y Butcho tienen una conversación, en la cual, podemos ver reflejada la psique de Lisa, la psique de una chica herida, sombría y apesadumbrada que añora la paz y el final de su martirio.
La saga Lisa es una como pocas en su estilo, donde la culpa, los arrepentimientos, la venganza, el odio, la violencia, la frustración, negación, impotencia y el abandono no son elementos usados convenientemente para causar un shock barato en el jugador, sino más bien, es una oda al género RPG que dura unas cuantas horas, pero que sin dudas, duele para toda la vida. Nivel 6. Cry of Fear, es un videojuego de terror psicológico de supervivencia en primera persona creado por Team Six Callar, lanzado el 22 de febrero del 2012. El jugador controla a Simon Henriksson, un joven de 19 años que se despierta en un callejón desconocido poco después de ser atropellado por un automóvil. En Cry of Fear debemos navegar por la ciudad resolviendo acertijos, y luchando contra monstruos para progresar. El juego cambia entre los niveles de juego normales que representan la ciudad, las áreas circundantes y los niveles de pesadilla, siendo similares a los encontrados en la serie Silent Hill. Como es conocido en esta clase de videojuegos, la interpretación y el pensamiento deductivo sobre los acontecimientos sucedidos durante el gameplay que nos plantea Cry of Fear, serán vitales para comprender el porqué de las cosas. En Cry of Fear hay dos narrativas que debemos entender, una es la realidad, la cual se muestra como flashbacks en ciertos puntos de la historia. En la realidad, Simon no sale ileso del accidente antes mencionado, ya que este queda inválido y postrado en una silla de ruedas. Por otro lado, nos hallamos en el mundo donde se desarrolla el gameplay, mundo en donde nos encontramos en el libro que el psicólogo de Simon, el Dr. Purnell, le hace escribir para liberar sus emociones. Intercalando sucesos, nos damos cuenta que Simon, quien ya era un chico retraído y poco social, empeoró tras el accidente. En el mundo del libro, ve a un hombre con bata de médico y máscara de gas, haciendo más difícil su camino por volver a casa, este siendo una representación del Dr. Purnell. Sophie, una chica que Simon conoció en la universidad y a su vez, siendo la única que mostró interés por él, rechaza sus sentimientos románticos tras un intento de Simon por declarársele, a lo que en el mundo del libro, esta misma se lanza de un edificio y comienza una batalla contra un jefe, el cual, deberá ser evitado para llegar al final malo, tanto como será requisito no confiar en el hombre de la máscara de gas a la hora de entregarle un arma. Tomar estas dos decisiones afectará el rumbo del final que buscamos. Llegado al final, acabando con el hombre de la máscara y ahorcando al Simon de la vida real, lo cual representa un claro. Comenzará una cinemática en donde, un escuadrón de policías entra a casa de Simon y lo encuentran muerto en la mesa de su comedor, y el cuerpo de Sophie lleno de sangre dejado en la bañera. Un rabioso Simon cuenta en su carta de cómo se sentía sobre la situación tras el accidente, cómo odiaba al Dr. Purnell y a Sophie, por creer que se burlaban a sus espaldas, y así justificar sus muertes. Maldice a quien lea su carta y finaliza con un jódete al lector. Un final que lleva una historia ya de por sí oscura, 30 niveles más hacia el sótano de lo depresivo. Off, es un videojuego de rol lanzado en 2008 por el equipo belga Unproductive Fantime. El jugador asume el control del bateador, un hombre con uniforme de béisbol, el cual se encuentra en una misión sagrada para purificar el mundo. Después de recibir la guía de un gato parlante llamado Juez, el bateador comienza a atravesar 4 zonas, matando criaturas malévolas parecidas a fantasmas llamadas espectros, y al guardián de cada zona para purificarla. Después de la purificación de cada zona, se muestran escenas de un niño enfermo llamado Hugo, lo que implica una especie de conexión de él con la zona. A medida que el bateador avanza en su búsqueda, finalmente, se revela que las zonas están vinculadas a la fuerza vital de los guardianes, y que matar a los guardianes aniquilará toda la vida en las zonas. El bateador mata a todos los guardianes, lo que provoca que toda la vida sea destruida, aún no siendo esta su misión. Su misión, en realidad es matar solo a los espectros, aunque él parece pensar que cualquier forma de hostilidad los convierte en un espectro, y como todos los guardianes mostraron una forma de hostilidad, el bateador los mata. Se hace hincapié en esto incluso cuando se da cuenta de lo que hace, valorando la destrucción de los llamados espectros sobre el mundo.
Después de una serie de flashbacks que revelan algunos detalles sobre los guardianes y la naturaleza de las zonas, el bateador se enfrenta a la reina, gobernante de todas las zonas. Ella lo increpa por la destrucción que ha causado y lo ataca, pero es derrotada. Después de matar a la reina, el bateador encuentra y mata a Hugo, el niño que les dio existencia a él y a la reina. El bateador luego se encuentra con un interruptor, pero el juez lo confronta antes de que pueda activarlo. El juez reprende tanto al bateador como al jugador por engañarlo y destruir las zonas, y le pide al jugador que lo ayude a derrotar al bateador, siendo así elección del jugador ponerse del lado de ya sea el bateador o el juez. El final de este juego está rodeado de muy interesantes teorías, pero solo la mejor y a mi parecer, la que ha ganado la aceptación de la mayoría de sus jugadores, quedará como representante de este juego en el iceberg. En esta teoría, se plantea que Hugo sufre de un avanzado cáncer de pulmón presuntamente provocado por sus padres al ser empedernidos fumadores. Cada zona representa nutrientes y elementos del cuerpo de Hugo, los cuales se van deteriorando conforme su cáncer avanza. Y aquí es donde entra el bateador, el cual, teniendo como objetivo, purificar, engaña a todas las células del cuerpo para destruir todo sin ser detectado, así como, el cáncer lo haría. Entendiendo esto y volviendo al final, si decidimos ponernos del lado del juez, veremos al bateador en su forma verdadera, un monstruo horripilante el cual manejamos hasta casi cumplir su cometido. Ganando la pelea contra el bateador, se presume que la secuencia final del juez recorriendo las zonas representaría el tratamiento contra el cáncer que Hugo está recibiendo para mejorar, libre de agentes cancerígenos y con esto presagiando un mejor futuro para el niño. Pero, de acabar con el juez en la pelea final, el bateador bajará el switch y así habrá cumplido su verdadera misión, acabar con la vida de Hugo. También se dice que el switch que vemos al final, se trata de nada más y nada menos que el monitor al que se conecta el soporte vital de Hugo, haciendo así un debate entre la vida y la muerte en la cual, los padres, están en desacuerdo, siendo el bateador el padre de Hugo quien desea ponerle fin a su sufrimiento apagándolo y la madre, la reina, quien, aún conserva las esperanzas de ver una recuperación en su único hijo. Las palabras que intercambian el bateador y la reina durante la batalla final, dan algo más de soporte a esta teoría. El bateador le dice que no ha hecho el único trabajo que tenía, mantener todo bajo control y cuidar de Hugo, y que por eso tuvo que asumir la misión sagrada. A lo que ella cuestiona, ¿por qué destruiste el mundo que yo construí? Oz cuenta con un final demasiado dado a la interpretación del jugador, pero, no cabe dudas que, una familia destrozada por una devastadora enfermedad, da ese toque realista y deprimente que lo pone en este nivel del iceberg. Makoto Mobius es un juego RPG del año 2013, desarrollado por Charon, en RPG Maker 2000. De corta duración, el juego nos sitúa en la fecha del 23 de junio del 2013, en donde encarnamos a Wataru, un chico de secundaria el cual, tiene una compañera de clases con una apariencia sombría y deprimente de nombre Makoto. Ella le preguntará si cree que sería mejor estar muerta, a lo que, no importando lo que le contestemos, ella tomará su vida esa misma noche. Al día siguiente, se anunciará a la clase sobre la muerte de Makoto. Nuestro protagonista se verá indiferente ante ello y continuará su día de forma normal. Hasta que, en algún punto del día escolar, Mikio, la mejor amiga de Makoto, cuestionará a Wataru sobre qué fue de lo que hablaron el día de ayer, y el cómo no recurrió a ella antes de tomar una decisión tan importante como la de renunciar a su propia vida. Mikio nos explicará cómo es posible realizar un ritual en el que se puede volver en el pasado y cambiar el destino a nuestro gusto. Wataru, escéptico, decidirá realizar el ritual sin esperar resultado mágico alguno. Después de recitar las palabras, Mobius te lo ruego, 8 veces, Wataru se encontrará frente a la casa de Makoto el mismo día que ocurrió su muerte. Así, tendremos encomendado salvar la vida de Makoto, cueste lo que cueste. Durante la estancia en el bucle, descubriremos las razones de Makoto ante su relatando abusos por parte de su padre y las pocas ansias de continuar su vida. Teniendo 7 diferentes desenlaces, todos y cada uno tendrán una cuestión en contra para romper el bucle, ya que, atentarán en contra a los deseos de mantener con vida a las personas que Wataru, Makoto y Mikio quieren. Será en el séptimo final y verdadero, en el que habremos descubierto cómo acabar con el bucle sin perjudicar a terceros. Wataru deberá tomar el cuchillo que en otras instancias acabaría con la vida de otros y regresar a casa. Y en lo que, aparentemente, pareciera una despedida en sus sueños, Wataru le dirá a Makoto que aceptará morir para que ella se libere del bucle infinito.
Al día siguiente, como en la secuencia de inicio, Makoto actuará de la misma manera que Wataru reaccionó acerca de su muerte, aparentemente no recordando lo que pasó en sus sueños la noche anterior, y así acabando el juego. A pesar de tratar de dejarnos una enseñanza, no ignorando a una persona que pasa por un momento difícil, como lo fue Makoto al principio del juego, a mi parecer, este es un final que castiga desmesuradamente al protagonista, quien, escéptico al macabro fin del ritual en el que se vio envuelto, terminó pagando la pena máxima con su propia vida. Afraid of Monsters es un mod creado por Team Esquilar, para el primer Half-Life, lanzado el 24 de diciembre del 2005. Afraid of Monsters, y su otra versión Afraid of Monsters, Director Scott, es un mod de Half-Life que relata la oscura y extraña historia de David Leateroff. Nuestro protagonista es un tipo común y corriente que acude a una clínica de rehabilitación para curarse de su adicción a un nuevo fármaco, que le hace tener horribles alucinaciones. Pero, antes de decirle adiós a la droga, se le ocurre tomarse una última dosis en el baño. Sin saberlo, esa decisión hará que sus miedos y temores más profundos, se vuelvan realidad. Resumiendo el gameplay, tendremos que abrirnos paso por las diferentes locaciones que nos muestra la campaña, estas estarán infestadas de lo que aparentan ser zombies, y teniendo como único objetivo encontrar un lugar donde estar seguro, o encontrarnos con otras personas normales. Cumpliendo esto, llegaremos al final del juego. Uno que nos dejará desconcertados, ya que planteará más preguntas que respuestas. David se despierta en una casa en donde sirenas de policía alumbran su interior. Confundido, se dará cuenta de lo que su lucha por la supervivencia era en realidad. David, dando un recorrido por la casa, se da cuenta que los supuestos zombies a los que se enfrentó, eran en realidad personas comunes, las cuales, su cerebro alterado por las píldoras, convirtió en seres de pesadilla y, mientras lamenta sus actos, la toma se va alejando de la escena para así terminar con el juego. En sí, este es un final perturbador, pero, la versión llamada Director Scott, añade más detalles a este. Llevando a cabo ciertos requisitos en los cuales no ahondaremos, los finales 2 y como más importante y cierre del final malo, el final 3 nos contarán acerca del destino de David, tras ser arrestado por la masacre que realizó. Durante el final 2, David es interrogado, mientras él jura no recordar nada de lo que pasó, pero aún así, se lamenta por sus acciones. En el final 3, gracias a un periódico el cual lee un guardia, sabemos que los asesinatos llevados a cabo por David, tomaron relevancia y él ha estado recluido en un manicomio por un largo tiempo. Mientras otro guardia hace su ronda por las habitaciones de los recluidos, este llega a donde se encuentra David, y abriendo la mirilla de la puerta, nos encontramos con una macabra escena. Al no poder superar su adicción, y atormentado por la culpa de sus acciones, David no pudo más consigo mismo y decide acabar con su vida. Un final crudo y necesariamente realista, dada la situación altamente relacionable a la vida real, de cómo las adicciones destruyen la vida del individuo y desafortunadamente, muchas veces como en esta ocasión, a la gente que les rodea. School Days, es una novela visual erótica, la cual, narra la historia de Makoto Itou, quien está enamorado de la chica que ve en el tren todos los días, Kotonoha Katsura, y quien, con ayuda de su compañera de clases, Sekai Sayonji, quiere conquistarla. Sin embargo, se convierte en un triángulo amoroso, y dependiendo de las decisiones del jugador, podremos obtener más de 20 finales. Yendo al grano, hablaremos del final malo llamado Forever. Según las decisiones tomadas a lo largo de la novela, Makoto decide quedarse con Sekai, y al encontrarse con Kotonoha, quien se hace presente en casa de Makoto sin previo aviso, él le deja en claro la situación, afirmándole que se quedará con Sekai. Kotonoha se niega a admitir la declaración de Makoto, insistiendo para que se quede con ella. Obviamente, esto no le hace cambiar de opinión y perdiendo la cabeza, declara cómo no dejará que la nueva pareja sea feliz y cerrará diciendo que amará a Makoto, por siempre. Poco después de salir de la casa, ambos escuchan algo romperse, el celular de Kotonoha estaba destruido en el piso. Para después, dirigir la mirada hacia arriba, y ver a Kotonoha al borde de un balcón a lo más alto del edificio, la pareja de chicos queda atónita, para seguidamente, ver a Kotonoha estrellarse contra el piso. Un año después de esa escena, Makoto está en un cementerio, hablando sobre cómo no fue a la universidad, que después de aquel día, él y Sekai se separaron, y cómo aún recuerdan la última vez que vieron a Kotonoha, con esa sonrisa en el momento de su muerte. Makoto termina recordando las últimas palabras que Kotonoha le dijo antes de morir, y se dio cuenta cómo se volvieron un presagio que terminaría uniéndoles por siempre.
White Day. Alabrine Name School, es un videojuego de terror de supervivencia de 2015 desarrollado por Roy Games. En el este de Asia, una celebración conocida como Día Blanco cae un mes después del día de San Valentín. En la región, las mujeres obsequian chocolate a los hombres el día de San Valentín, normalmente como expresión de afecto, a la inversa de la tradición occidental en la que los niños ofrecen regalos a las niñas. Un mes después del día de San Valentín, el 14 de marzo, los hombres devuelven el favor a las chicas que les regalaron chocolates, lo que se conoce como el Día Blanco. El juego tiene lugar en la víspera del Día Blanco en 2001 y en Corea del Sur. Sigue al protagonista Lee Wi-min, un estudiante recién transferido que se cuela en su nueva escuela secundaria, Yeondu High School, para dejar a su amor platónico, Han So-young, algunos dulces y devolverle su diario, que encontró ese mismo día en los terrenos de la escuela. Al entrar al edificio, queda atrapado dentro de las instalaciones y se encuentra con otros estudiantes, incluida So-young. En su intento de escapar de la escuela, Wi-min es atormentado por fantasmas y miembros del personal humano poseídos de la escuela, y comienza a descubrir el oscuro pasado de la institución, aprendiendo sobre varios eventos paranormales que ocurrieron entre 1998 y el presente. La mayor parte de la historia del juego se revela en documentos coleccionables que se encuentran en la escuela, y la trama varía según las decisiones que tome el jugador a lo largo de la aventura. Yéndonos al final llamado Ebony, tras colocar un talismán que funciona como sello en contra de la maldición de la escuela, So-young despertará a nuestro protagonista afirmándole que todo ha acabado y que deben salir de la escuela. Lo que apuntaría a un final meloso en donde el protagonista se queda junto a la chica de sus sueños, se ve manchado con una escalofriante revelación. La verdadera So-young, quien se encontraba buscando la verdad tras él. De su hermana, se encontraría aún atrapada en la escuela, viendo como una doble toma su lugar. Desesperada, y golpeando la ventana tratando de llamar la atención de Wi-min, quien no le puede ver, So-young cae al suelo y rompe en llanto mientras su doble, con una sonrisa maliciosa, sale de la escuela. Empeorando la situación, el alma en pena de su hermana se encontrará a su lado para hacerle compañía por el resto de la eternidad. The Binding of Isaac es un videojuego independiente diseñado por Edmund Macmillan y programado por Florian Imsl, estrenado en este año el 28 de septiembre de 2011. La historia del juego es tanto trágica como interesante, ya que plantea situaciones que hay que conectar y explicar para entenderlas. La vida de Isaac era tranquila y pacífica durante sus primeros años de vida, pero todo cambia cuando su padre se engancha apostando y poniendo en riesgo la seguridad económica de su familia, a la par que su madre, quien, frustrada por no tener una hija, viste a Isaac como niña. Esto trae problemas al matrimonio, los cuales terminan fracturando a la familia, siendo así que el padre de Isaac se va de casa. Isaac vive atormentado a causa de la culpa que siente por creer haber causado la separación de sus padres, no ayudando que su fanática madre religiosa crea escuchar a Dios pidiéndole purificar a su hijo de maneras para nada agradables, como despojar al niño de toda pertenencia y aislarlo de todo contacto humano y con el exterior. Será un punto de suma importancia el momento en el que la voz que escucha su mamá le pida asesinar a Isaac, ya que aquí comenzará el uso de la libre interpretación para conectar puntos en la trama y así justificar este bad ending. Aparentemente, Isaac entrará a un sótano, que de forma conveniente, se encuentra antes de que su madre irrumpa en su habitación. Ahí, se enfrentará a monstruosas representaciones de sus miedos y así poder superarlos. Y menciono aparentemente, ya que en realidad, todo lo que pasa en ese sótano, es parte de la imaginación de Isaac. Tomando el final de Antivir, sabemos que la madre de Isaac muere en la batalla final, no sabiendo si es por mano propia o a causa nuestra. El final purgatorio de Afterbirth, el cual complementa al anterior mencionado, nos muestra a un Isaac el cual se confina en un baúl en donde suceden los acontecimientos del juego. Su madre para ese momento estaba muerta y él, atormentado por la culpa acumulada de esto y los anteriores acontecimientos, dieron pie a que él decidiera abandonar la vida. Se nos muestra cómo Isaac recuerda su vida y el proceso de sufocación el cual sufre dentro del baúl. Con un cartel de desaparecido pegado en un poste, sabremos que le buscan y al final, logran dar con él, en el peor de los estados. Tras ver su cadáver, se nos muestra que el niño vagará por la eternidad en el purgatorio, aquel lugar en donde van a parar las almas de los niños o aquellos que abandonan la vida por mano propia.
Sin dudas, este es un final depresivo a causa de lo injusto y desesperante que fueron los acontecimientos que el pequeño Isaac sufrió hasta el día de su muerte, abandonado por su padre y recluido junto a una madre desquiciada. Isaac se enfrentó a el peor de los destinos posibles, siendo solo un pequeño niño. Ian Ice es un juego indie desarrollado por el estudio español Indie Games y lanzado en el año 2016. La historia comienza con Ian, un niño ciego, y su perro Lazarillo Nord, quienes asisten a su primer día de escuela en la primaria Blue Nordholm. Ian es recibido por el director Bates, quien le indica dónde está ubicado su salón de clases, y le notifica que debe ir al gimnasio de la escuela después de haberse familiarizado con el aula. Siguiendo las indicaciones, Ian, conducido por Nord, irán rumbo al gimnasio en donde se celebra la apertura de una cápsula del tiempo de hace 50 años. El director Bates expone los objetos y detalla sobre ellos. Todo parece ir bien hasta que, encontrando unas diapositivas, al reproducir su contenido, los alumnos empiezan a cambiar sus expresiones lentamente y con ojos blancos y redondos como platos, comienzan a actuar de forma extraña y violenta, tanto así, que atacan a aquellos compañeros que no mostraron cambios, y los matan sin compasión alguna. Así es como comienza la aventura de supervivencia de Ian y Nord, en la cual, el valiente perro Lazarillo, deberá cuidar a su dueño de la infestación de zombies de primaria. Ian y Nord, teniendo como principal objetivo huir de la escuela, recorriendo los pasillos de esta llegarán hasta la oficina del director Bates, quien les guiará, entre comillas, en su camino. Pidiéndoles que recuperen las diapositivas que desataron el caos, y sorteando a los zombies de la escuela, Ian encontrará y reproducirá cintas que narran un experimento con base en el aprendizaje escolar realizado por el director Bates, experimento que, entre más descubrimos, más desvela el oscuro secreto sobre el origen de los zombies. Reencontrándose con el director, Ian y él tendrán una breve charla sobre cómo escapar de la escuela mediante el gimnasio. Cuando se disponían a marcharse los tres juntos, el director Bates sufre un infarto fulminante y los protagonistas siguen su camino en solitario de nuevo. Ya al final de la aventura, Ian recupera las diapositivas y se dispone a salir de la escuela, o eso se supondría, hasta que aparentemente, regresando de la muerte, el director Bates habla con Ian para pedirle las diapositivas. Ian se alegrará de escucharlo y le dice que ahora sí pueden escapar todos juntos. Aquí es donde la trama da una vuelta de tuerca y el director Bates declara que no es posible que Ian abandone la primaria, y desvela su verdadera cara. El director expone su experimento, el cual consistía en diapositivas que estaban destinadas a mejorar el desarrollo académico, pero, de un modo u otro terminaban con el deceso por mano propia de los estudiantes, e incluso, desarrollaba comportamientos violentos a quienes se les aplicaba este método experimental. El director estaba por ser despedido a causa de estos fallos, por lo cual, antes de que lo echaran, realizaría una venganza final alterando las diapositivas, y así sumiendo a la primaria en un infierno repleto de zombies asesinos. Ian, tras saber la verdad, insiste en que él huirá del instituto sea como sea al lado de Nord. Y en otro giro de tuerca menos obvio que el anterior, el director llamará a Nord, y este a su vez responderá al llamado, revelándonos que Nord fue el pero Lazarillo del también ciego nieto del director Bates. Ian, desconsolado, solo podrá quedarse congelado y llamando a Nord, quien junto al director saldrán por la puerta de salida, no sin antes atender a la orden de su verdadero dueño, la cual será que ladre. Desesperado y tirándose al suelo, Ian se ve rodeado por zombies, los cuales no dudarán en destrozar al pobre niño. Si bien, el juego tiene una premisa simple y un arte caricaturesco, el final que sufre el protagonista a su corta edad, aunado a su discapacidad visual, es lo que pone a Ian Ice en este escaño del iceberg, sufriendo una muerte violenta y siendo traicionado por quien fuese su fiel compañero. One Chance es un juego Flash desarrollado por Des Moines Ian y fue lanzado en Newgrounds el 2 de diciembre de 2010. Se ha citado con frecuencia en la literatura de videojuegos como un uso interesante y conmovedor de la mecánica de permadeath, muerte permanente. Los jugadores asumen el papel del Dr. John Pilgrim, quien tiene una esposa llamada Penny y una hija llamada Molly. Pilgrim es el líder de un pequeño grupo de científicos que han descubierto lo que parece ser la cura para el cáncer, titulado E48K15.
Pronto se dan cuenta de que la cura experimental no solo mata las células cancerosas, sino también a todas las células vivas. La cura se libera en el aire y el jugador tiene 6 días para salvar la Tierra. Disponiendo de diversas opciones a realizar durante esos 6 días, la mejor ruta nos muestra cómo eligiendo las mejores opciones, el doctor logra crear la cura, salvándose él y su hija, para posteriormente verlos sentados en la banca de un parque con árboles marchitos, para después de recargar la página, poder ver que estos mismos árboles recobraron su vitalidad, dándonos a pensar que la cura que creó el doctor, surtió efecto salvando la vida en la Tierra. Pero, nosotros no estamos aquí por el final bueno, ¿no es así? En la peor ruta posible, el Dr. Pilgrim, como en el resto de las rutas, será encarado por Jim, un compañero de laboratorio y personaje clave para este final, quien se mostrará antipático ante el gran logro de su colega. La historia continuará como en todas las rutas hasta que lleguemos al tercer día, en donde nuestro jefe nos dará la orden de ir a casa para pasar tiempo con nuestra familia y rechazando la oferta de un compañero para trabajar en la cura. Al día siguiente, nuestro jefe y compañeros llegarán a nuestra casa informándonos sobre un posible hallazgo de importancia para el desarrollo de la cura. Será de suma importancia rechazar la propuesta para quedarse en casa, y en donde veremos al Dr. Pilgrim pasando tiempo con su esposa e hija. 2 días antes de la extinción de la vida en la Tierra, el doctor volverá al laboratorio en donde, un enloquecido y rencoroso Jim, le reprochará el error que Pilgrim cometió inventando esa cura, e intentará apuñalarle. John se defenderá y Jim saldrá huyendo. El doctor intentará por una última vez buscar la cura, no teniendo éxito en ello. Resignado, volverá a casa de noche, y ahí veremos la escena más choqueante del juego. Jim, en un sumo acto de cobardía, tras no haber podido asesinar al doctor en el laboratorio, decidió ir a por su familia, la cual fue masacrada brutalmente a manos de Jim, quien posteriormente se colgó del techo. Nuestro protagonista enterrará a su esposa e hija esa misma madrugada. Al día siguiente, un desmotivado y abatido Dr. Pilgrim se dirigirá a un parque en donde sentado en una banca, cerrará los ojos para no volver a abrirlos nunca más. Este juego fue un hito para los juegos Flash de su época, ya que, aun siendo sencillo, corto y simple, logró lo que pocos con sus 5 desenlaces, elecciones múltiples que afectan a la trama y sobre todo, un sistema de muerte permanente en el cual, después de haber terminado el juego, no podremos volver a jugar desde el principio sin hacer uso de aplicaciones externas que burlen el algoritmo del programa. Explicado esto último, en este trágico final malo, si volvemos a cargar la página, podremos ver el cuerpo del doctor inerte y solitario quien, muy posiblemente, pasó sus últimos momentos recordando la macabra escena de su familia asesinada, todo esto a consecuencia de lo que su acto, buscando un bien por la humanidad, desembocó en la extinción de la misma. LCD Dem, o LCD Dream Emulator, es un fangame del juego Yume Nikki, lanzado en el año 2010. En LCD Dem controlaremos a Chie, una niña que, al igual que Matotsuki, se encuentra recluida en su habitación por una razón desconocida. Siguiendo la línea del gameplay visto en Yume Nikki, en LCD Dem seguiremos el camino de Chie, explorando mundos en sus sueños lúcidos, en los cuales, deberá encontrar un objeto en cada uno de ellos. La historia del juego está marcada por una sensación de inquietud, melancolía y miedo, la premisa de Chie aparentemente atrapada en su habitación, e incapaz de enfrentar lo que hay afuera y cómo sus sueños sirven como recordatorio de los eventos que ocurrieron, hacen que el final del juego sea la clave para descubrir la verdad detrás de sus temores. El creador del juego, Koronda, ha pedido a los fans que se olviden de LCD Dem y eliminen cualquier contenido relacionado. Esto generó especulaciones sobre los temas y las inspiraciones del juego. Algunos fanáticos creen que el juego puede ser un reflejo de las propias experiencias o emociones de Koronda, y que la petición de olvidar puede ser una forma de afrontar un evento o recuerdo traumático. Abordando el final, este nos muestra que Chie finalmente no tiene más remedio que salir de su habitación, y cuando lo hace, se encuentra con una escena horrible. Un cadáver ensangrentado, probablemente el de su madre, se halla tirado en el suelo en una habitación oscura.
Chie intenta despertarse pellizcando su mejilla tal cual lo hace cuando desea despertar de un sueño, pero esta vez, no logra hacerlo. Está atrapada en la realidad, obligada a afrontar las consecuencias de su pasado. La música final suena mientras Chie llora, esto, simbolizando la aceptación y resignación a su destino. Un final que, aunado a la turbulenta imagen de su creador, nos muestra cómo no podemos escapar de la realidad, la cual, siempre se encontrará afuera de nuestra habitación, esperándonos. Y bueno, hemos llegado al final de esta parte del iceberg. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No olvides estar pendiente de la pestaña comunidad del canal para seguir participando en más videos. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao!